Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Jimena Ayala Mesich. Jimena es asociada de la firma Rodrigo Elías y Medrano, firma líder en Perú y que fue rankeada por Chambers and Partners como la firma, ¿no es cierto?, del año, ¿no es cierto?, 2024. ¿Cómo andás, Jimena? ¿Bien? Hola, Augusto, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerte por este medio. Igualmente. Bueno, vamos a conversar con Jimena sobre la aplicación del Reglamento de Protección de Datos en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Jimena, es ¿por qué no nos contás un poquito, a ver, danos un pantallazo de cuál es el enfoque, ¿no es cierto?, del nuevo reglamento? Claro que sí, Augusto. Mira, este nuevo reglamento se enfoca en que la ley de protección de datos personales pueda ser aplicada de una manera eficiente, particularmente en el ámbito digital. Entonces, el objetivo de este reglamento es que la protección de datos personales pueda afrontar los riesgos que puede implicar la tecnología. De hecho, esto lo podemos encontrar en la parte inicial del nuevo reglamento, cuando habla de su objeto y finalidad. Y una prueba de ello es que esta nueva normativa habla, por ejemplo, de la elaboración de perfiles. La elaboración de perfiles implica la toma de decisiones automatizadas y concretamente se refiere al análisis del comportamiento, por ejemplo, de una persona y puede predecir su rendimiento profesional, sus hábitos. Estas son cosas que no veíamos en la normativa anterior. Mm, Sin embargo, este nuevo reglamento, tomando en cuenta el avance de la tecnología, ha tenido que ser actualizado. bien, interesantísimo. ¿Y este nuevo reglamento incorpora como nuevas obligaciones para los que manejan esta data? Sí, sin duda. De hecho, puedo mencionar, a ver, las siguientes cuatro obligaciones. Ujú. En primer lugar, se tiene que ahora notificar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuando ocurre un incidente de seguridad. Por ejemplo, a nivel laboral, si una empresa sufre la filtración de los datos del sueldo de los trabajadores o datos respecto a su salud ocupacional, ahora esto tiene que ser notificado dentro de 48 horas desde que toma conocimiento a la Autoridad de Protección de Datos. Un segundo punto es que ahora se tiene que informar a los titulares de los datos, por ejemplo a los trabajadores, si es que la empresa va a tomar decisiones automatizadas, que incluye justamente la elaboración de perfiles, como comentaba previamente, y cuáles son las consecuencias que esto puede tener para las personas, para los titulares de los datos, ¿no? Un tercer punto es que se incorpora como derecho a la portabilidad de datos personales como manifestación del derecho de acceso. Todos los titulares de los datos tenemos derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos, y ahora se incorpora justamente la portabilidad. De repente podemos ahondar sobre este punto más adelante. Y como una cuarta obligación que me gustaría mencionar es la designación de un oficial de datos personales también. Opa, ok. A ver, ¿por qué es interesantísimo esto, ¿por qué no nos contás un ejemplo práctico de manejo de datos personales en la relación laboral? ¿Cuál Por sería, ejemplo, cuál sería uno, por ejemplo? en la relación laboral empezamos con el ejemplo más básico, manejar el nombre de los trabajadores, apellido, su documento de identidad, todos los datos que se necesitan para que se ejecute la relación laboral. Eso es lo más fundamental. También se puede dar, por ejemplo, datos que no sean necesarios para la relación laboral. Por ejemplo, si la empresa quiere tomar fotos de sus trabajadores para una campaña publicitaria. Eso es otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces podemos distinguirlos entre datos que son necesarios para la relación laboral y datos que no son necesarios para la relación laboral, pero que de repente en el marco de la relación justamente el empleador desea utilizarlos y para eso solicita el consentimiento de sus trabajadores. Es decir, que si yo estoy trabajando en una empresa, ¿no? Y de pronto quieren hacer un folleto institucional y de pronto me sacan a mí una foto trabajando, deberían pedir mi consentimiento previamente para poder usar mi imagen. Absolutamente. Y esa justamente es una diferencia con lo que mencionaba, porque si se trata de datos personales que son necesarios para ejecutar la relación laboral, ahí no hay obligación de pedir consentimiento al trabajador porque es algo que se necesita para que la relación laboral se ejecute.
Pero si hablamos de datos personales que no son necesarios para que se ejecute la relación laboral, como el ejemplo que muy bien mencionas, ahí entonces sí es necesario pedir el consentimiento previo a los trabajadores. Ahora, Jimena, yo te hago una pregunta, ¿no? Práctica. Es, Ujú. suponete, digamos, la empresa saca la foto, pero no me pide el consentimiento. Yo como empleado, ¿qué, qué le puedo reclamar al empleador por haber violado, digamos, esa disposición? Ok, todos los titulares de los datos, como mencionaban, tienen derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Entonces, como primera acción, el trabajador podría oponerse al uso de su imagen Bien, y como segunda acción podría, si lo considera conveniente, presentar una denuncia ante la autoridad de datos para que inicie la fiscalización correspondiente y de corresponder entonces se aplicaría una sanción a la empresa. bien. Hablaste recién de derecho a la portabilidad. ¿Me puedes contar un poquito de qué se trata? Sí, claro que sí. El derecho a la portabilidad de datos personales es un nuevo derecho que se incorpora a este nuevo reglamento como manifestación del derecho de acceso y se refiere concretamente a que el titular del dato, por ejemplo, el trabajador, puede solicitar que datos personales que ha facilitado sobre sí mismo, por ejemplo, su empleador, sean transmitidos directamente a otro titular de banco de datos personal. Por ejemplo, si un trabajador cambia de empleo y esta nueva empresa necesita conocer los resultados de de las evaluaciones que tuvo en su anterior empresa, quiere conocer qué respondió en los formularios, en las evaluaciones, etcétera, entonces el trabajador puede pedir mediante el derecho de portabilidad de que su anterior empleador se lo transmita. Entonces Ok, hace esto mucho más rápido, ¿no? De bien. hecho, esta es una obligación del derecho de portabilidad que en el marco del nuevo reglamento tiene un plazo de entrada en vigencia mayor. El nuevo reglamento entra en vigencia el próximo 31 de marzo, pero justamente este derecho a la portabilidad tiene un plazo de vigencia mayor porque va a entrar en vigencia recién 6 meses después. Entonces estamos hablando a fines de septiembre todavía. Ok. Mencionaste, ya para terminar, porque es súper interesante lo que nos contás, de que el reglamento prevé el llamado oficial de datos personales. ¿Esto es parecido a lo que sería un Data Privacy Officer o es otro, o es otro funcionario? Sí, sí, es muy parecido. De hecho, acá en Perú no había una obligación de tener un Data Privacy Officer. Muchas empresas lo tenían como una buena práctica, pero ahora con la entrada en vigencia del nuevo reglamento, y de hecho esta es una obligación que también tiene un plazo de vigencia mayor, que ahora me refiero a ello, se incorpora. El oficial de datos tiene que ser designado tomando en cuenta sus cualidades profesionales, su conocimiento y también su práctica en materia de protección de datos para que justamente pueda desempeñar las funciones que establece el reglamento, como por ejemplo, informar a la empresa cuáles son sus obligaciones en materia de protección de datos, verificar que se estén cumpliendo, ser un punto de contacto también con la autoridad de datos personales, entre otros aspectos. Entonces, cuando este oficial de datos personales es designado, sus datos de contacto tienen que estar en un lugar visible de la empresa para que los titulares de los datos, por ejemplo, los trabajadores sepan quién es esta persona y también el empleador tiene que notificar a la autoridad los datos de contacto de esta persona, ¿no? Un punto interesante acá es que en el caso de grupos empresariales, el reglamento establece que basta con nombrar un único oficial de datos personales para todo el grupo, siempre que sea de fácil acceso desde todos los establecimientos, ¿no? Y también cabe mencionar de que no es necesario que sea una persona que se dedique exclusivamente a ello, ni contratar a un nuevo trabajador para esto, ¿no? Puede ser un trabajador que haga otras funciones y que también sea un oficial de datos, o también se prevé la posibilidad de que sea una persona externa a la organización, ¿no? Son ambas posibilidades. Y ya para cerrar esta pregunta, como mencionaba, esta obligación tiene un plazo de entrada en vigencia mayor que el reglamento, ¿no? El reglamento, como decía, entra en vigencia el 31 de marzo, pero esta obligación en concreto tiene un plazo de entrada en vigencia progresivo. El reglamento ha incorporado una tabla Ajá. tomando en cuenta la cantidad de ventas anuales de las empresas. Entonces, esta tabla te menciona, si tienes esta cantidad de ventas anuales o más de esta cantidad, entonces la obligación rige un año
después de la publicación del reglamento y así hasta 4 años después de la publicación del Ah, reglamento. Entonces mira. es progresivo, sí. Y hay un monto mínimo de ventas por el cual no estás obligado a tener ¿cómo se llama? Un Data Privacy Officer. No, no, eso no va relacionado al número de ventas. De hecho, la norma establece determinados supuestos en los que las empresas tienen que tener un oficial de datos personales. Uno de estos supuestos es cuando las empresas manejen datos sensibles. Entonces, si hablamos de los empleadores que manejan remuneración o datos de la salud de los trabajadores, deberían tener un oficial de datos. Bien. Hemos conversado con Jimena Ayala Mesich, Jimena, asociada en la firma Rodrigo Elías Medrano, firma líder en Perú, y hemos conversado sobre el reglamento de protección de datos personales en el ámbito laboral. Muy interesante, Jimena, gracias por tu tiempo y quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Muchas gracias a ti, Augusto, encantada.